Bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan, pero no se olvidará para que de siempre al necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Levántate, Señor, no dejes al hombre que prevalezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndeles terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos. Y se dice a sí mismo, nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Llena está su boca de maldiciones y de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Cual león en su guardia, se agazapa, listo para atrapar al indefenso, le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado, cubre el rostro, nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo y al malvado al limpio. Pídeles cuentas de su maldad y haz que desaparezcan por completo. El Señor es Rey eterno. Los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos. Les infundes aliento y atiendes su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Es el Salmo 9, versículo 17, y termina en el Salmo 10, versículo 18. La lectura anterior ha sido tomada de la versión bíblica Nueva Versión Internacional. En el contenido del Salmo fácilmente se percibe que la palabra, el nombre, el adjetivo, el sustantivo, eh, está siempre evidente en el texto y es el malvado, el malvado. De tal manera que estos dos salmos tratan de hacer una configuración de lo que entiende el salmista o los salmistas escritores de estos dos salmos. Posiblemente, dado que se atribuyen los primeros 50 salmos al rey David, pues diríamos entonces, respetando esa tradición, podríamos decir que el rey David del antiguo Israel, en el proceso de acrecentamiento de los enemigos de este rey, él percibió una conducta progresiva de agresión de parte de sus enemigos. Y como era un hombre, de acuerdo a las descripciones que se dan de él en otros textos bíblicos, un hombre muy sensible y muy diestro en describir situaciones, en estos dos salmos se plantea al malvado y tiene la oportunidad el salmista de describirlo casi que de manera sistemática, puntual, y no solamente calificándolo con un aspecto,
destacado de su maldad, sino dando toda una serie de elementos que van a constituir la calificación de malvado. Pero debo decir que aquí, en el último versículo del capítulo 10, se le denomina desde una perspectiva sumamente interesante, y es que se le denomina el hombre hecho de tierra, el hombre hecho de tierra. De tal manera que esta percepción que da David en este texto nos conduce a su contrario, y es el hombre, de acuerdo a la misma tradición bíblica antiguo testamentaria, pero mejor aún de acuerdo a la tradición cristiana novotestamentaria de la nueva creación, del hombre nuevo, del hombre según el espíritu y no según la carne. Entonces podríamos decir que este llamado hombre hecho de tierra es lo que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo especialmente denomina el hombre carnal. Y que en cambio su contrario sería, de conformidad también con la tradición bíblica, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, es el hombre guiado por el Espíritu, el hombre fundado, formado, desarrollado, guiado por el Espíritu de Dios. ¿A qué viene el que hoy nosotros en este tiempo tomemos esta lectura para reflexionar? Bueno, yo diría que es evidente que el mundo hoy vive una manifestación del hombre malvado, abundando por todo lado. Pero parece que a nosotros, los habitantes de América Latina, nos ha alcanzado de manera más puntual. Y es que, de acuerdo a lo que se señala en este texto y como se describe al hombre malvado, pues indudablemente coincide con el hegemón político que está actualmente operando desde los Estados Unidos de Norteamérica. Por ahí entonces, esta lectura se corresponde a nuestra realidad actual, porque veamos rápidamente lo que dice este texto y lo que define como el malvado. Este malvado dice es una persona que, destacando en el versículo 2 del capítulo 10, es lleno de arrogancia y persigue a los demás desde su arrogancia y busca dañar al indefenso. Versículo 3, el malvado hace alarde de su propia codicia y alaba al ambicioso. El malvado levanta insolente la nariz. El malvado, según el versículo 5, señala que todas sus empresas son siempre exitosas. Este malvado también es capaz de proferir maldiciones y mentiras, según el versículo 7, y bajo su lengua se esconde la maldad y la violencia. Dice que pone en acecho las aldeas, esconde y espera cuidadosamente a su víctima y asesina al inocente. Este malvado también está agazapado y agrede al inocente, según el versículo 9. Y concluye, como ya lo hemos dicho, señalando este malvado en el versículo 18 como un hombre
hecho de tierra. Pareciera que aquí está presente una idea que viene desde el Génesis 1. Interesantemente, no debe olvidarse que dice que cuando Dios creó a la humanidad y particularmente al hombre, como lo describe eh, esa narración de la creación, dice que el hombre creó al hombre, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Pero en ese primer momento creó un hombre. Imaginémonos un muñeco hecho de tierra, según el texto, sin el espíritu que Dios comparte con él posteriormente en el siguiente momento. Por ahí entonces es que aparece la idea que este hombre lo calificaríamos, este hombre malvado lo calificaríamos en ese primer momento un hombre sin alma, como dice nuestro pueblo. Y diríamos nosotros los cristianos, sin espíritu de Dios, bien guiado, bien orientado. En el mundo no debemos tampoco extrañarnos que haya hoy día malvados, pues siempre los ha habido. Y no hay duda que con el paso del tiempo la humanidad se ha convencido que ha habido malvados de todo tipo. Pero bien, ubiquémonos en el campo de la política, la religión y los negocios. En la tradición occidental, que es de la cual partimos y en la que vivimos, las personas tienen una característica muy marcada por razón de la cultura en que han sido formados. Y es que el mundo occidental se ha constituido a partir de la codicia, del dinero, de la fortuna y del éxito. Consecuentemente, entonces, nuestro hombre malvado, de acuerdo al formato cultural que ha adquirido, es un hombre que asume el éxito y los buenos resultados a partir de la acumulación de dinero, de fortuna. Y para eso entonces está dispuesto a realizar cualquier acción que le dé ganancia, provecho en cualquiera de sus acciones. Y eso en estos días lo hemos nosotros visto y vivido con el actual presidente de los Estados Unidos. Llama la atención que cuando el presidente de los Estados Unidos se sentía que ya ganaba las elecciones en los Estados Unidos para la presidencia, resulta que él prometió que en 24 horas terminaría con la guerra en Ucrania. Y efectivamente, cuando llegó a la presidencia, al mero primer día, ya estaba buscando lo que él llamó la paz en Ucrania. Sin embargo, de pronto, pasaron las 24 horas del llamado primer día y apareció una extraña modalidad de ganar y obtener la paz. Y es que de pronto el señor Trump señaló que de esa paz debía a los Estados Unidos de Norteamérica y posiblemente él personalmente derivar una ganancia económica real. Por lo tanto, entonces, de una vez se señaló que debía entonces Ucrania renunciar en favor de los Estados Unidos de Norteamérica, renunciar territorios en donde se consideraba que había recursos minerales. Y ahí fueron dándose las situaciones a lo que dio lugar fue a una larga del asunto. De tal manera que de pronto el pueblo ucraniano, con razón, y el señor Zelensky como presidente, llegó a la conclusión que
el señor Trump estaba convirtiendo el asunto de la paz en Ucrania en un acto de aprovechamiento que conducía y nada más quería justificarlo por la codicia, las ganancias. De tal manera que eso, como ya dije, muy propio de nuestro mundo occidental, que basa el éxito y el buen nombre a partir de las ganancias. Y él, aprovechando esa coyuntura, arruinó, diríamos, su propio proyecto de paz. Porque de pronto, a partir de ahí, se vinieron dando una y otra situación en donde las demandas por que se le concediese algo, una u otra cosa al, al, a los mismos negociadores y al mismo presidente y al país que negociaba, de pronto entonces se obstruyó todo proceso. ¿Por qué? Por la codicia. El punto es entonces que la codicia es generadora de daños y uno de ellos en este caso de Ucrania fue la obstrucción del proceso. Posiblemente, diría yo, concedámosle el beneficio de la duda al señor Trump, bien intencionado. Pero de pronto apareció la codicia y terminó toda la agilidad del proceso. Pasado el tiempo también ustedes saben que apareció también en la esfera de decisiones por la paz el caso de Gaza. Por supuesto, el caso de Gaza estaba bastante avanzado en el proceso de destrucción de población y abundaba el estado de pavor y muerte en aquel país. Bueno, otra vez el señor Trump ingresa supuestamente como un hombre que procuraba la paz. Además que en esos días él estaba interesado que se le reconociera como un legítimo candidato al Premio Nobel de la Paz. Y bueno, surgió y efectivamente ingresó en el proceso y se fueron dando algunas manifestaciones de que el contacto de él podía derivar en alguna contención de aquel conflicto en Gaza. Pero otra vez la codicia. La codicia aparece y se propone, y de parte puntualmente personal, de parte del señor Trump, se dice, eso lo vamos a asumir nosotros y vamos a hacer de Gaza una riviera, una zona de alto turismo y de descanso y plenitud de reproducción económica. Pero ¿qué es la población? No se habló de la población. En ese momento entonces aparece la idea del acecho. Empezaron a acechar a la población aprovechando también la fuerza de los israelitas para sacar a la población de Gaza, que era por supuesto el propósito original de Netanyahu. Y ahora unido con el señor Trump, con su proyecto de hacer de Gaza una riviera, una zona de turismo de alto nivel, pues el asunto se tornó casi que arrogante, abusivo y hasta destructivo. ¿Qué resultó? El resultado es que entonces se hizo una especie de propuesta, un proyecto para Gaza, en donde más que un proyecto de paz, es un proyecto inmobiliario para vender por centímetros y metros una zona ya destruida completamente. Interesantemente, no importó allí qué pueblo había todavía en la región, no importó allí qué población había fallecido, cuántos niños, cuántas mujeres y cuánta hambre había en el lugar. Ahí se empezaron a dar movimientos para llevar alimentos, pero siempre de manera tardía, obstructiva y al final inexitosa. Por todos los medios entonces
se mostró la codicia. Volvemos otra vez y observamos que esta lectura de hoy nos lleva a esa codicia progresiva que caracteriza al hombre del mundo occidental. Ese hombre que de acuerdo a la lectura de hoy es un hombre, según lo dice el texto, hecho de tierra, sin espíritu de Dios, sin orientación de la divinidad, ni mucho menos procurando el bien de su prójimo, sino el provecho propio. Posterior entonces al semi-arreglo de Gaza, resulta que ahora el señor Trump propone en Davos ahora, por encima del plan de Gaza y cualquier otra institución internacional, una reorganización de la Organización Mundial y el reordenamiento de las sociedades, pero es un comité completamente sujetos a las decisiones de los Estados Unidos de Norteamérica. Y todo en función de que, por un lado, se deje de lado la influencia de organismos como Naciones Unidas y toda otra forma de organización establecida desde 1946 al 2011-2012 para de alguna manera lograr que los Estados Unidos, en su esfuerzo por conservar algo del viejo poder del mundo, conserve una modalidad de actuar con una modalidad propia y hecha ad hoc, de acuerdo a su interés, una modalidad de organización de relaciones internacionales bajo ese modelo que crea este pacto nuevo presentado en Davos como organización internacional, que todavía no se ha definido el nombre, pero está orientado fundamentalmente a sustituir a toda la organización internacional, desde Naciones Unidas hasta la de Comercio, pasando por UNICEF y todos los organismos internacionales, incluso creados por el mismo mundo occidental, para de esa manera tener los Estados Unidos y el señor Trump un recurso de acecho a todas las naciones fuera de toda norma internacional. Pero bien, sigamos y observemos el cuarto caso, el cuarto ejemplo de esa conducta codiciosa del hombre hecho de tierra, sin el Espíritu de Dios. Es el caso puntual que nos toca más de cerca a nosotros en América Latina, el caso de Venezuela, en donde no les ha bastado que por tantos años han recibido el provecho del petróleo venezolano, además de otros recursos del mundo y de América Latina misma, no les ha bastado y ahora quieren asegurarse al tomar por asalto el territorio venezolano y llevar a su presidente y primera dama como cautivos a territorio norteamericano. No les ha bastado eso, sino que quieren que prácticamente toda la producción petrolera venezolana sea exclusivamente operada, desarrollada, toda por empresas estadounidenses y orientado todo el producto a territorio norteamericano o a todo destino que a esas empresas norteamericanas les interesa que vaya, en donde se busca ausentar por completo al Estado venezolano. Gracias a Dios que tal parece que esto no está lográndose de parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque para dicha de los venezolanos y de América Latina, los gobernantes de Venezuela, incluso
Los más antiguos, como Carlos Andrés Pérez, en los procesos de nacionalización del petróleo, pudieron crear condiciones legales y de relaciones internacionales que les permitieron asegurarse que el recurso venezolano, particularmente el petróleo, pudiese ser orientado bajo la modalidad estatal y con participación principal y mayoritaria de Venezuela como Estado en la exploración, perforación, producción y venta de petróleo en el mundo. Luego con Chávez se da la enorme bendición para Venezuela de que se fortalece ese esquema y se aumenta y se profundiza en las leyes que aseguran a Venezuela el provecho propio de su petróleo y otros recursos. De tal manera que pudieron observarse con los esfuerzos del comandante Chávez una gran cantidad de manifestaciones positivas que favorecieron la educación, la alimentación, el bienestar, desarrollo cultural y las relaciones internacionales de Venezuela para con el mundo. De tal manera que eso dio lugar con el surgimiento de China como primer potencia económica y Brasil y los BRICS en general y sus socios hoy día, por dicha, unido a las normativas venezolanas internas, están creándole obstrucciones a la codicia norteamericana, al malvado, cuya característica principal es la codicia. Y a pesar de la toma del presidente y la primera dama y trasladado a territorio norteamericano, no obstante, el esquema de poder que ha desarrollado la clase política venezolana, particularmente la desarrollada bajo el Partido Socialista de Venezuela, ha podido asumir la tarea de enfrentar al codicioso y establecerle que frente a su codicia también hay limitaciones. Limitaciones construidas por pactos y convenios con terceros países y potencias. Con convenios de auxilio, apoyo tecnológico que existen con Rusia, China, Brasil y todos otros países que conforman hoy una estructura que podría ser de contención a las ambiciones y la codicia estadounidense. De ahí que el hombre tierra no pueda tener éxito ni solazarse en saberse que Dios no está viendo sus acciones. Ahora bien, no debemos olvidar que esto es maña vieja de países occidentales y que han sido magníficos maestros para que hoy el señor Trump, porque, pues que a partir y por la modalidad del desarrollo del poder de los Estados Unidos, a los Estados Unidos se le dio a partir de los acuerdos de Bretton Woods y otros mecanismos, se le dio privilegios, tales como pagar con papel moneda, dinero llamado fiduciario, sin ningún respaldo, y ha usado el dólar, moneda de papel puro, para domesticar a todos y someter a todos bajo los pagos con papel y nunca con respaldo, ni con producción, ni con productos, ni con oro, simplemente papel. Por ahí entonces, a causa de que estas organizaciones surgidas con los BRICS van creando sistemas de pago alternativos, no precisamente con dólar, pero sí con las propias monedas de cada país y con el respaldo de los fondos de oro y demás de los países y la producción real de cada país, pueden garantizar con sus propios medios
sin la intervención de los Estados Unidos, del codicioso, sus propios negocios, garantizar los pagos y realizar las labores. De tal manera que, de alguna forma, como dice el Salmo, Dios de antemano a la codicia planteada por el codicioso de hoy, tomó medidas que incluso ellos mismos en el pasado aprobaron y vieron como buenas, y que estas mismas previsiones desde los años 70 hoy favorecen la posibilidad que se le plantea a los Estados Unidos de Norteamérica y su codicia un esquema de manejo de relaciones que poco a poco, tarde o temprano, regule las relaciones comerciales de producción petrolera venezolana y del resto del mundo, regule al grado que esta regulación alcance a ser una regulación que, igual que la que se da con otros países, Venezuela disfrute también de un respeto en la disposición de su petróleo, sus recursos, y que alcance además, porque aquí viene lo otro, ¿verdad? Que alcance además a lograr que el mismo presidente Maduro sea liberado y su esposa, por medio de ¿qué? De que precisamente las mismas normas que ellos tienen establecidas para el juzgamiento, como el que comprende el caso como el de Maduro, de pronto el esquema legítimo de ellos se convierte en el recurso más idóneo para vencer la maldad, la malintención y el daño. Y de pronto, como sucedió con la India en los años 40, 30 y 40, en donde Mahatma Gandhi usó el mismo recurso cultural inglés para combatir a los ingleses y lograr así la independencia de la India. Porque de pronto la cultura ofrece recursos que van en contra de los individuos que, abusando de las oportunidades que les da la cultura y la legitimidad que han creado, de pronto se revierte y la acción, y el provecho no es en favor del codicioso, sino de aquel que está sufriendo por la codicia de ese codicioso. El mundo entonces sí, hoy día vive algo parecido, y termino con esto, a lo que sucedió con Libia en los años de 1969 al 2011, en donde Muammar el-Gaddafi había logrado con su trabajo constituir un Estado en Libia de gran calidad y de un nivel de vida superior a cualquiera que el mundo haya conocido, proveyendo para su población con los recursos y ganancias del petróleo, lograr con ello una bendición y una patria bendita para su pueblo. Pero ¿qué pasó? Era tanto el éxito y tantas las bondades de aquel sistema que de pronto hasta los europeos lo envidiaban, de ahí que Francia se interesó en destruirlo, valiéndose de una ofensa que supuestamente hizo Omar el-Gaddafi contra el presidente de la época en Francia, que dijo que él había financiado la campaña política de ese presidente, y eso valió para que el señor elegido se ofendiera, y en unión de la OTAN y otras fuerzas propias, y particularmente con el apoyo de los Estados Unidos, destruyeron a Libia y la convirtieron en un estercolero con la intervención militar. Oramos a Dios y pedimos a Dios que ahora, en el caso de Venezuela, no se repita
Y creo que no se va a repetir. Y esa es mi esperanza y seguridad, que no se vaya a repetir el caso de Libia. ¿Por qué? Porque como ya dije antes, el modelo venezolano desde muy atrás preparó condiciones para una defensa idónea ante el codicioso. Y espero en Dios que, como dice el salmo que hemos leído hoy, el Señor vea las acciones injustas del codicioso y que ese hombre de tierra sea vencido y que encima de ello se levante el hombre conforme al Espíritu de Dios, bajo la guianza y poder del Altísimo. Dios les bendiga.